Vamos a hablar de la ampliación del Reinfo a diciembre del 2027. Es algo que todavía no se ha esclarecido en qué términos y detalles. Y lo que se ha dicho hasta el momento es que se le abre la puerta falsa a 50.000 mineros para que retornen a tener estos registros. Estamos aquí con Iván Arenas, él es analista político, especialista también en temas mineros en el CET de Perú 21. ¿Cómo estás, Iván? No, muchas gracias a ti, Mayra. Gracias por la invitación. Para empezar, muy cómodo acá. Gracias. El presidente, Gerí, anoche en una entrevista, él ha dicho que no está de acuerdo con que se amplíe 2 años, que es mucho, que él ve que 1 año es un tiempo prudente. ¿Cómo ves tú esta respuesta? Mira, yo creo que es la primera vez que se sincera el gobierno, es decir, la primera vez que lo que hacen es básicamente decir que ellos sí están a favor de la ampliación. Lo que pasa es que van a poner un límite en la ampliación. Yo creo que la voluntad y la posición del gobierno era esa, me parece. Me parece que el presidente ha ocupado el lugar del ministro Bravo, que debería haber hecho este anuncio, pero el presidente lo ha hecho. Yo creo que ya está de alguna otra manera consensuado de que Reinfo va a continuar. Creo que si el Pleno del Congreso amplíe Reinfo por 2 años, creo que el Ejecutivo lo va a observar y va a reducir esto a 1 año. En fin, ahí se va a encontrar una especie de dialéctica de decisiones, pero lo que vamos a ver es que toda la clase política en general está a favor de la ampliación de Reinfo y no se esperaba menos. Ahora, lo otro es que Reinfo se va a ampliar y la cuestión era esa. Siempre ha sido discusión, no es si que Reinfo se amplía o no. Digamos, eso los que vemos este tema, los periodistas, en fin, como tú hemos conversado en reiteradas veces que le damos por sentado la ampliación de Reinfo por un tema básicamente electoral, un tema de las elecciones del próximo año, un tema político, pero además de eso hay un tema técnico y yo creo que el tema debería resolverse sí desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico se puede resolver el problema en 6 meses si hay mucha voluntad política y si hay decisión de parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? 6 meses. ¿De qué depende? ¿De una ley MAPE? ¿De qué depende? ¿De una junta de técnicos? ¿De exministros del sector de energía y minas? Este tema es reiterativo. Mira, ese es un tema importante, fíjate. ¿De qué depende? No depende de la ley MAPE. Algunos piensan, o he intentado decir, con el caso, por ejemplo, de los congresistas Guido Bellido, sobre todo Víctor Gutipa y Roberto Sánchez, intentan decir o amarrar el futuro de Reinfo con el futuro de la ley MAPE. Son cosas absolutamente distintas porque el de Reinfo, de alguna otra manera, el Reinfo es formalización de la minería pequeña y mediana minería artesanal. Lo otro es una cosa absolutamente distinta porque es la organización, la arquitectura de una nueva minería, de la minería básicamente minería pequeña y mediana minería, ¿no? Entonces minería artesanal. Son cosas absolutamente distintas, no tiene por qué estar amarrado el futuro del Reinfo con el futuro de la ley MAPE. Sí es cierto, es importante que la ley MAPE se empiece a discutir porque así como necesitamos que se termine el proceso de formalización, necesitamos una ley MAPE, pero son cosas absolutamente distintas. ¿Qué se necesita? Un tema técnico. Y el tema técnico es principalmente el tema de cómo resolvemos los problemas. Uno, cómo resolvemos el problema de la revisión rápida de los instrumentos de gestión ambiental, que no es un documento sencillo, tampoco es un documento súper complejo. Hay 31.000 instrumentos de gestión ambiental, multiplícalo por 2 porque son de inicio y reinicio, son alrededor de 60.000. De esos deben estar revisándose en 6 meses, yo creo que se pueden revisar. Y lo otro, se puede revisar evidentemente si contratas a un personal especializado, un ejército de gente. Y lo otro es qué hacemos con los contratos de explotación. Y ahí creo yo es el punto, de alguna otra manera, el punto complejo. Más sensible. El punto más sensible exactamente es en el contrato de explotación. Porque el contrato de explotación es, Mayra, tiene una concesión, Iván Arenas hace uso de la concesión, ambos no han podido todavía establecer algún tipo de acuerdo, hay un acuerdo extralegal, esos acuerdos extralegales informales no dan garantía ni a uno ni lo otro, pero resulta que tú para tener un Reinfo y para acabar el proceso de formalización necesitas ese acuerdo, tú no lo quieres firmar, yo tampoco. Bueno, entonces la manera como nos ponemos de acuerdo, la única posibilidad es que el Estado le dé seguridad jurídica para que tú puedas firmar contratos de explotación conmigo. Es la única posibilidad. Pero aquí tenemos varios problemas. O sea, se les ha dado mucho tiempo a los mineros informales para este proceso de formalización y al final son unos pocos, de 30.000, 4.000, o si no es menos, si no estoy equivocada.
Mira, no, exactamente sí, ha sido, es de 31.000 han firmado contrato de explotación cerca de 2.000, 1.800, una cosa así. No, un poquito menos de lo que yo Sí, leí. sí, 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 un poquito menos, sí. Se están revisando esos números también, ¿ah? Pero, y lo otro es que se han formalizado los 31.064, ¿no? Entonces, o sea, de 31.000 han cumplido todo el proceso y han formalizado 64. Entonces, Pero ¿cuáles son las excusas? ¿Por qué no el se contrato de termina? explotación, o sea, Eso. son dos excusas. El contrato de explotación, que es el tema más complejo, que es el tema más débil de todo el tema, es el tema más espinoso, y el otro es el contrato de explotación que debe ser firmado además entre un concesionario y yo, que soy el minero informal. Ujú. Y lo segundo es el tema de la revisión de los instrumentos de gestión ambiental, que como te digo, los gobiernos regionales tenían hasta hace un año, tenían la potestad. Y los gobiernos regionales, básicamente, estos instrumentos de gestión ambiental pasaban por 2 firmas. Ahora pasan por 12, cuando está en el MINEM. Se ha burocratizado por 12. Entonces, son básicamente 2 puntos esenciales. Uno es el tema de la excesiva burocratización de la revisión y fiscalización de esos instrumentos de gestión ambiental, los llamados IGAFON. Y la segunda es básicamente el tema de los instrumentos del acuerdo de explotación, ¿no? Esos acuerdos de explotación no se han firmado, como te he dicho, se han firmado 1.800 de 31.000, es muy poco. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque tú no puedes obligarle al concesionario a firmar, pero al concesionario lo que tú puedes hacer es darle todas las condiciones, toda la seguridad jurídica para que pueda firmar un contrato de explotación. ¿Por qué? Porque adicionalmente a eso, el señor Máximo Becker, que es presidente de Confemin, en un video hace un mes, él dijo que ya no les interesaba firmar los contratos de explotación, porque no les interesaba llegar a un acuerdo con el concesionario, porque probablemente al llegar a un acuerdo con el concesionario y terminada su proceso de formalización, Mayra, que tiene la concesión, después de 2 o 3 años ya no quiere firmar, quiere seguir un acuerdo conmigo, el oro se dispara a 6.000, 7.000, entonces Mayra mira a otro minero y le quiere dar su concesión a otro minero. ¿Eso qué significa? Que yo como minero informal me voy a quedar afuera. Entonces, el señor Becker ha dicho que ya no les garantiza a ellos la formalización, el contrato de explotación. ¿Qué es lo que quieren? La reversión de concesiones, lo que se llama la servidumbre minera. Servidumbre minera y reversión de concesiones que estaba en el proyecto de la ley MAPE anterior. Y ese proyecto de la ley MAPE no se firmó, se debatió muy mal, hubo muchísima oposición de parte, inclusive en la Comisión de Energía y Minas, presentado por Paul Gutiérrez, el anterior presidente de la comisión, que dicho sea de paso, como te digo, estaba en esa propuesta de minería ancestral, de creación de servidumbre minera, etcétera. Pero ese es un chantaje. Bueno, completamente, es un chantaje porque si te digo que ya no quiero firmar contratos colectivos, contratos de explotación, y los contratos de explotación son base para la firma de reinfo, y si tú tienes el reinfo completo, significa que eres un minero formalizado, pero ahora te dicen que a mí no me interesa el contrato de explotación, porque el contrato de explotación mañana más tarde, el que tiene la concesión y yo hemos firmado por 2 o 3 años, pero después ya no quieren renovarme y ya no me interesa, lo que yo quiero es quedarme con la concesión, entonces evidentemente ahí es un problema de la concesión. Pero eso ya no se puede hacer. Bueno, Eso no es eso ya legal. no se puede hacer. Eso no es legal. Eso no se puede hacer. Eso no es legal porque una razón sencilla. Y alrededor de eso han construido un relato, y el relato ¿cuál es? El relato es que hay unas grandes empresas que se oponen a la formalización. Entonces, tú cuando vas a la Comisión de Energía y Minas, en la última Comisión de Energía y Minas, esos relatos no solamente se organizan, sino que se desarrollan y, digamos, caminan a todo trapo, ¿no? Relatos velasquistas. Relatos velasquistas, relatos tal. Entonces, dicen que hay un acaparamiento, concesiones ociosas, dicen que hay todo el tema. Entonces, y que finalmente hay una lucha de clases entre gran minero y pequeño minero, ¿no? Entonces, cuando tú revisas, e inclusive el propio proyecto del señor, este es increíble, porque la gente lo sepa, el propio proyecto del señor Cutipa contempla el siguiente dato que te voy a decir. Contempla que del 100% de concesiones que han sido tomadas, invadidas, el 79%, el 69% de esas concesiones está en manos de pequeños y medianos. Pequeños y medianos que, dicho sea de paso, no tienen voz, no tienen voto, no están organizados, no tienen un vocero, no tienen un representante, en fin. Pero solamente el 31% está en manos, entre comillas, de los grandes mineros. Entonces, el problema verdadero no es un problema entre grandes mineros que no dejan formalizarse a los pequeños mineros. El problema está entre los
pequeños y medianos concesionarios, que tienen el 69% de las concesiones invadidas, con los mineros artesanales que han invadido esas concesiones. Entonces, no existe un problema de grandes y pequeños, existe un problema de pequeños, medianos contra pequeños, medianos. Entonces, tú, cuando lo que intentas es reversión de concesiones, servidumbre minera, es decir, el velascato en minería, en realidad no vas a perjudicar a los grandes mineros. Aquí no vas a perjudicar a los pequeños y menos concesionarios, a los que, dicho sea de paso, no conozco mucho o no conozco a nadie, pero tienen todo el derecho a tener una concesión y tienen todo el derecho a poder explotar esa concesión. ¿Y qué va a pasar entonces? Si esto se amplía, como dicen, hasta diciembre del 2027, con esta observación que hace José Gerí, que solamente debería ser un año, ¿qué va a pasar con la minería ilegal? ¿Va a seguir avanzando? Eso es otra cosa, eso es un punto importante, porque fíjate, mira, tú cuando amplías el reinfo, a ver, del más de 86.000, 87.000 reinfos que existían, acuérdate tú que en junio de este año se dividieron en dos. Uno, los más de 50.000 reinfos Que fueron suspendidos. que estaban suspendidos en el año 2021, Ajá. estaban suspendidos, cuyo proceso de formalización acabó y ¿Van a regresar? y se les anuló. Y que en la propuesta del señor Cutipa, firmada además por un grupo de congresistas, se intenta regresar. Y por otro lado tienes a 31.000 reinfos que están vigentes. Entonces, tienes a los 31.000 reinfos que están vigentes. Ahora, la minería ilegal, o lo que se llama la criminalidad en minería, o la criminalidad, en fin, en la minería, la criminalidad, eso, dicho sea de paso, se camufla la producción, se alquilan por reinfos vigentes, no se camufla sobre O sea, se reinfos van a suspendidos. camuflar por los 31.000 reinfos que están vigentes. No te digo, y con eso sería yo absolutamente, pecaría una injusticia tremenda contra los mineros que de alguna otra manera no utilizan este tipo de modalidades, pero sí te digo que evidentemente dentro de los 31.000 reinfos hay alguno que otro que utiliza su reinfo para el camuflaje de la producción ilegal. No te digo que todos, porque sería una injusticia contra los que sí se quieren formalizar. Pero lo que sí te diría es que hay un riesgo absoluto que entre los 31.000 reinfos, en los 31.000 reinfos, uno que otro, ya te digo que uno, dos, tres, para no decirlo todos, pero ya te digo que ahí se camufla la producción de minería ilegal. Entonces, ¿es un riesgo ampliarlo a 2 años? Sí, es un riesgo. ¿Es un riesgo ampliarlo a 1 año? Es un riesgo. ¿Es un riesgo incluso ampliarlo en 6 meses? Es un riesgo absoluto. Ahora, frente a ese riesgo, ¿cómo minimizamos sus causas? Sus efectos. Ese es el detalle. Si tú amplías el reinfo por 1 año o 2 años, primero estás diciendo que no existen capacidades técnicas en el MINEN para poder formalizar. Segundo, estás de alguna otra manera aceptando que la minería ilegal se pueda camuflar. Ponga sus condiciones, además. Y además, tercero, exactamente eso. Estás generando que ponga sus condiciones. En 1 año, que dicho sea de paso es crítico porque es un año electoral. Y que tenemos además presencia de mineros informales, ilegales, dentro de los partidos políticos. Y que vamos a tener, claro que sí. O sea, ya lo tenemos, ¿no? Pero vamos a tener mucho más. Entonces, aquí es cuál es, digamos, está según Pareto, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿cuál es lo óptimo, digamos? Lo óptimo creo que es que el Ministerio de Energía tiene que expresar una propuesta que desburocratice, una propuesta técnica, una propuesta absolutamente realista y una propuesta además arriesgada. Con decisión política creo que ya lo tiene el ministro, pero no 1 año. 1 año es generar mayor riesgo de lo que se tiene. Es imposible, no se puede hacer eso. Pero como te digo, aquí lo que debe haber a margen de todo es un acuerdo, un gran acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presidente José Gerí, porque él lo que ha mencionado es que va a mandar toda la documentación técnica al Congreso de la República. Entendemos que si él ya dijo que va a ser 1 año, o esa es su posición, tiene ya estudiado el caso. Vamos a ver qué es lo que traslada al Congreso. Yo te agradezco, Iván, por estar aquí en el CD Perú 21 con nosotros, hablándonos sobre los detalles de este tema. No, muchísimas gracias a ustedes cuando quieran, mi casa. Por supuesto que sí, siempre bienvenido. Bien, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.